el paso de los días en el Año Santo con esta forma especial de tener la temática propia, el Año Santo, este año jubilar de la misericordia. El paso de los días que nos van llevando lentamente ya a pensar en la clausura de este año excepcional, también va llevándonos en una agudización de la misma temática. Y hoy podríamos decir que en este recorrido del Evangelio de San Lucas, que durante todo el año vamos haciendo a partir de la distribución que el leccionario de la misa tiene en forma tripartita, llega en esta temática de la misericordia a su cumbre más alta. Tres parábolas de este capítulo 15 que acabamos de escuchar en estos 32 versículos nos hablan, nos ilustran, nos muestran, con la particularidad que tienen las parábolas, que son pequeños cuentos para que nosotros vayamos ensayando, casi como si estuviéramos actuando y jugando, tomar parte en ese desarrollo de la temática como si fuéramos uno de los personajes. Siempre conviene irse pasando de personaje en personaje y viendo cómo cada uno de nosotros en cada uno de los personajes de las distintas parábolas podemos ir encontrando algo para nuestra propia realidad. El contexto de las tres parábolas es claro. Jesús, que se sienta a comer con publicanos y pecadores, despreciados desde el punto de vista religioso, con aquellos que no integraban la forma habitual de la practicidad, o sea, de ser prácticos en el culto del antiguo Israel. Jesús, que por suerte se sienta con esto porque de alguna forma inaugura así el sistema de con quién se va a sentar a comer en el banquete del reino, cuya prefiguración es la Iglesia y su mediana realización en el tiempo es en la realización sacramental de la Eucaristía. Porque si en esa mesa, que era como una especie de anuncio, no iban los publicanos y los pecadores, ninguno de todos nosotros hoy podríamos estar sentados a la mesa de la Eucaristía. Porque todos, cada uno de nosotros, integramos el elenco de los publicanos y de los pecadores. Y por eso estas tres parábolas, lejos de contradecirnos, son tres pequeñas parábolas que alimentan nuestra esperanza y nuestra alegría. Y al experimentar y al conocer la misericordia de Dios, es experimentar la alegría que nos va empujando para seguir caminando. Que no depende de cómo nos vaya en la vida material, pero que sí depende de esa serenidad interior que proviene de la esperanza de sabernos queridos por Dios, de sabernos sostenidos por Dios, de que sabemos que en ese caminar la meta última, que es la identificación con Dios en la santidad, no está perdida para nosotros. A pesar de la multitud de dificultades, de infidelidades y de situaciones que nosotros mismos nos vamos procurando libremente a lo largo de nuestro caminar para obrar distinto y para ser distinto de Dios. Tres parábolas, tres pequeños cuentos que nos hablan de la actitud de aquel que pierde algo. En las tres
la resolución, la forma de actuar del pastor que pierde la oveja, de la mujer que pierde la moneda y del padre que de alguna forma pierde o se extravía el hijo. Son distintas las tres formas de actuar de la lógica humana, y la estricta justicia debería ser en su dimensión práctica y en lo que cada uno de nosotros podríamos pensar que hay que hacer si solamente pensamos en una dimensión racional y en un ámbito solamente natural, sin tener en cuenta a Dios en su misterio. Pastor inconsciente que por buscar una oveja deja 99 dando vuelta. Mujer ahorcada que enciende lámparas gastando más de lo que la dracma es, de la dracma que se le perdió. Padre reblandecido que a la vuelta del hijo que le había pedido parte de la herencia y de los bienes hace fiesta. Las tres actitudes son distintas de lo que la lógica humana marca y lo de la aplicación de la justicia diría que había que hacer. Dios no crea el mundo por justicia y Dios no restaura la redención del género humano a través del sacrificio de la cruz con justicia, aunque hace una justicia que asume él mismo las consecuencias. La lógica de Dios en todo el plan de salvación y darnos la vida a nosotros es la lógica del amor expresado en la misericordia. La lógica del amor que nos llama a compartir la felicidad de su existencia. La lógica del amor que nos llama a buscar, perdonar y ser misericordiosos en su totalidad a la humanidad, cuando en esa lógica la humanidad se quiere apartar del camino propio que la misma creación le pone para que transite. Dios, que al ejemplo de estos tres sale a buscar y hace fiesta para buscar al pecador, para buscar aquello que se perdió. Dios que no pone condiciones, sino que inmediatamente busca la manera de hacer lo posible para que cada uno vaya de regreso al lugar de donde salió. Es verdad que cada uno de nosotros tenemos que poner en este camino y en esta actitud de Dios el ponernos en marcha a la inversa de lo que fuimos. Pero es verdad que ese camino a la inversa, que es el camino del arrepentimiento y que es el camino de la búsqueda del perdón, está iniciado por la gracia inicial que Dios nos da, porque nos sale al encuentro para que se inicie ese pequeño o gran proceso de conversión o de arrepentimiento. Y es verdad que a su vez ese caminar nuestro, ese pequeño esfuerzo por ir al revés de lo que hicimos en la búsqueda, encontramos siempre, así lo insiste el Papa en este año de la misericordia, encontramos siempre, sin ninguna condición de cantidad, sin ninguna condición de cantidad en el objeto ni en las veces, el perdón de Dios. Quien escucha el llamado de Dios que sale al encuentro y retorna, encuentra siempre el perdón de Dios. El único condicionamiento es irlo a buscar y aceptar la llamada del encuentro que nos proporciona esa gracia inicial. Dios que es misericordioso y Dios cuyo perdón es la forma de actuar.
Esa conducta de Dios es lo que nosotros tenemos que imitar. En primer lugar, para nosotros mismos, para cada uno, en su fuero interno, en su parte interior, en su silencio. Saber aceptar con humildad ese perdón que no merecemos, pero que sin embargo una infinidad de veces se nos da. Pero en segundo lugar también, ese perdón y esa misericordia es el sustrato básico del reino de Dios, de la inserción del reino de Dios en la vida social. Cuando nosotros hablamos de que el mundo sin Dios no puede caminar, muchas veces queremos reducir esa ausencia de Dios a un aspecto solamente intelectual o en el mejor de los casos existencial. Es decir, sin Dios no se sostiene el ser, no hay capacidad de existir. Sin Dios no se entiende lógicamente la realización del tiempo y del espacio. Pero lo que queremos profundamente y tenemos que entender, decir, sin Dios no se puede estar, es sin vivir y replicar la misericordia de Dios, sin vivir continuamente en esa actitud de perdón constante. Fíjese el llamado que el Papa nos hace en este año santo. Comprender la misericordia para nosotros, entender que todos nosotros y todos somos llamados a buscar el perdón de Dios y que todos podemos encontrar ese perdón de Dios. Pero que a su vez ese perdón encontrado en cada uno de nosotros es la forma de vida no solamente cristiana, porque la vida cristiana no quiere decir vivir esto en la intimidad de la religión y del templo como si fuera algo separado o distante del ámbito cotidiano. Es también la lógica que hay que vivir en la dimensión del mundo terrenal, porque es la lógica que al mundo terrenal le ha puesto Dios. Vivir en el mundo sin perdón y sin misericordia es vivir fuera de Dios. Y vivir fuera de Dios trae el desastre que muchas veces todos y cada uno podemos contemplar. El perdón y la misericordia que experimentamos en el corazón es el perdón y la misericordia que deben tener constante y permanentemente toda dimensión de diálogo y toda realidad social. Más allá de lo estrictamente religioso, sino en el campo de lo absolutamente relacional y social. Porque es siempre posible la tentación final, la tentación de este hermano mayor que no entendió la lógica de la misericordia, que no fue capaz de asimilarse a Dios, que no fue capaz de asimilarse a la forma del Padre, también decir. No entendió cómo era. Tal vez la educación que este padre de la parábola iba haciendo para ellos en su casa. El menor, que era un pecador y que necesitó del perdón, lo entendió mejor. Entendió que si volvía iba a ser perdonado y por eso vuelve. Este que no se fue, o que se creía que no se había ido, porque en realidad se había ido espiritualmente, aunque no fuera físicamente, como estaba espiritualmente presente en la dinámica del amor y de la misericordia, protesta porque el otro es admitido. Y un pequeño juego de palabras muestra la corrección que hace el padre. El hijo mayor le reprocha por la fiesta y le dice: es el hijo tuyo. Y el padre le contesta que tiene que aceptarlo a ese hermano de él. En esa pequeña distinción de las palabras, me
Padre con misericordia también corrige al hermano mayor, que en el fondo también se va, y también suponemos que después de esto vuelve. El año de la misericordia, insisto, cuya temática hoy pareciera que llega a lo sublime de la explicación, tiene también esta consecuencia de que todos nosotros y de que toda la Iglesia no tome el síndrome de este hermano mayor. Nosotros somos pecadores arrepentidos y perdonados, pero el arrepentimiento ya es gracia. El movimiento del arrepentimiento hacia la búsqueda del perdón ya no es una actitud nuestra solamente, es actitud de Dios. Vuelvo a decir lo que tantas veces a lo largo de este año fuimos diciendo: pedimos perdón por aquello que cometimos y nos centramos en la lógica del perdón. Pero cuántas veces nos cuesta entender que Dios también perdona a otros que pecan distinto en objetos y cosas distintas que cada uno de nosotros. El perdón es para todos y en esto no hay distinción de objetos de pecado. Pidamos entonces que en este tiempo final del año santo todos podamos entender la lógica de la misericordia, de Dios hacia nosotros, de nosotros hacia los demás y de todos entre todos, para lograr poder